Guiones y guionistas, capítulo 21. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sencillo mundo de los guionistas y el complejo arte de los guiones. Escribir un guión es algo muy complejo, por eso es conveniente abordarlo en fases, ¿no? De todas estas fases son las que vengo hablando aquí en este podcast. La idea, el storyline, la estructura, la escaleta, las escenas, los diálogos. Intentar escribir un guión directamente sin haber pasado las anteriores fases es una tarea destinada al fracaso. O eso creo yo, por lo menos. ¿Y quién soy yo? Bueno, lo podéis saber fácilmente mirando mi web. Os recuerdo el nombre, davidestebancubero.com. Existen 3 términos anglosajones de la escritura de guiones que llegaron de la industria de Hollywood y suelen generar muchas dudas. Me refiero al logline, el storyline y el tagline. Hay gente que utiliza algunos como si fueran sinónimos, pero realmente son muy diferentes y sirven para cosas distintas. Ya tratamos un programa sobre el logline. Os pongo el enlace en las notas del programa, pues si no lo habéis escuchado todavía, y os lo recomiendo porque, bueno, la verdad es que deja bastante claro lo que es un logline. Y hoy nos vamos a centrar en el storyline, que es una de las piezas imprescindibles que tenemos que tener claras antes de empezar a desarrollar nuestra historia, ¿no? Es como la pieza clave de lo que sería el drama, ¿no? La narración. ¿Qué es el storyline? El storyline es el término que se utiliza para designar el conflicto principal de una historia en tan solo 5 líneas. Da igual la longitud de nuestra historia, ¿no? Puede ser un cortometraje, una serie. Lo importante es que el conflicto tiene que poder sintetizarse en un pequeño párrafo de 5 líneas. Si el logline, por ejemplo, respondía a la pregunta ¿de qué va nuestra película?, el storyline tiene que responder a la pregunta ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en nuestra historia? Y para ello tiene que aclarar también quién es el personaje protagonista y cuál es su conflicto. Y ese qué pasa hay que contarlo en 3 partes. Cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Es decir, el clásico modelo aristotélico de planteamiento, nudo y desenlace. Esto es importante y lo diferencia de la clásica sinopsis que vemos en los periódicos. En un storyline se explica cómo termina la historia. Hay que tener una visión global de lo que va a pasar. Pero son tan solo 5 líneas, por lo que hay que centrarse en el conflicto principal. No hace falta hablar ni del tiempo, ni del espacio, ni de la composición de los personajes. El storyline es la sinopsis más pequeña que podemos hacer. Si hacemos una traducción literal del término inglés storyline, sería algo así como las líneas de la historia. Y si llevamos esta metáfora a la realización, por ejemplo, de un cuadro, vemos que primero se traza unas líneas a modo de boceto y ya después se le da forma, color, textura y todo lo demás. Da igual el color que luego le pongas, las líneas maestras que trazas al inicio del cuadro van a permanecer en el lienzo debajo de todo, ¿no? Y le van a dar un poquito la forma que tendremos después. Bueno, pues esa es una de las funciones del storyline, darle forma a nivel estructural. En resumen, para empezar a escribir una historia tenemos que hacer un storyline que conteste a estas preguntas. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué busca? ¿Qué problema va a encontrar en su búsqueda? ¿Y cómo termina la historia? Vamos a verlo con un ejemplo, con el sexto sentido, ¿no? De M. Night Shyamalan. ¿Quién es el protagonista, no? Bueno, pues un psicólogo infantil que ha sufrido un atentado. ¿Qué busca? Bueno, pues está intentando curar a un niño que tiene una rara enfermedad que dice que ve gente muerta. ¿Qué problema encuentra en su búsqueda? Pues el psicólogo trata de ayudar al chico a lidiar con sus miedos y pesadillas. Y mientras tanto también intenta luchar por mantener su matrimonio. ¿Y cómo termina la historia? Convence al niño que hable con los muertos y al cumplir con éxito su tarea, el psicólogo vuelve a casa y comprende que él también está muerto. Bueno, lo hemos visto por partes, vamos a leer todo el storyline del tirón para ver cómo quedaría. Un psicólogo de niños sufre un atentado. Un tiempo después empieza a tratar a un pequeño que padece una rara enfermedad. Tras varias sesiones, el niño le confiesa que ve gente muerta todo el rato. El psicólogo trata de ayudar al chico a lidiar con sus miedos y pesadillas, mientras lucha por mantener su matrimonio. Convence al niño de hablar con los muertos y al cumplir con éxito su tarea, el psicólogo vuelve a casa y comprende que él también está muerto. Bueno, como veáis, en estas 5 líneas nos explica todo qué es lo que está pasando en la película, qué ocurre. No de qué va la película, sino qué ocurre. Y nos cuenta el final. Obviamente este storyline es una herramienta de trabajo, ¿no? Con el cual vamos a intentar convencer a productores.
este storyline no va a aparecer nunca de cara al público cuando se haga la película. De cara al público, si quieres hacer luego una sinopsis de 5 líneas, vas a reescribirla y obviamente no vas a contar el final, ¿no? Y también vas a darle un punto más como de venta. Bueno, vamos a ver ahora también para qué sirve un storyline. La primera de las funciones sería para desarrollar la estructura. El storyline nos obliga a desarrollar el conflicto. Tenemos que decidir cómo empieza nuestra historia, cómo evoluciona y cómo termina. Después, cuando pasemos a las siguientes fases ya de sinopsis y escaleta, el storyline nos ayudará a planificar la estructura del guión y conseguir que todo acto, bueno, pues tenga unas consecuencias y que el guión vaya avanzando. Como ya tenemos claro cuál es el final y qué va a pasar en medio, bueno, pues tenemos que ir avanzando para llegar a esos puntos. Y eso nos va a ayudar un poquito a determinar cuál es su estructura. El segundo punto sería un test de la historia, ya que, bueno, podemos tener una idea para escribir una película, ya sea un personaje, una secuencia o un inicio espectacular, da un poco igual la idea la idea motora con la cual decidamos pensar en contar una historia. Pero para comprobar si esa idea tiene posibilidades dramáticas hay que pasar la prueba del storyline, ¿no? Desarrollar el conflicto y encontrarle un final es la forma de ver si esa idea se puede convertir en el germen de una historia. Tenemos que ver si tiene posibilidades y el storyline es un test rápido para ver si tiene desarrollo y final nuestra historia. El tercer punto sería que nos da una visión general del conflicto. Ver todo el conflicto expuesto de principio a fin en tan solo 5 líneas te da esa visión de conjunto. Después lo iremos desarrollando poco a poco y desglosando en escenas. Pero en ese momento, cuando pasemos a desarrollarlo, es fácil perderse en la maraña de tramas y de personajes. Y el storyline nos va a servir de brújula e impedir que nos perdamos durante el proceso. Ya tenemos claro cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo acaba. Bueno, pues ahora cuando empecemos ya la imaginación a desbordarse y a desarrollar todas las escenas, siempre tenemos ahí esa luz del faro que nos va a guiar. Y el cuarto punto sería el de venta de la historia. Una storyline tiene como objetivo crear interés en la historia, pero no a los espectadores, sino a los productores y directores, ¿no? Los clientes de un guionista, esto no se nos tiene que olvidar, no es el espectador, son los productores y el director, en el caso de que el director y el guionista no sean la misma persona, y es en ellos en quien tenemos que pensar a la hora de vender una historia. Y como el objetivo de un storyline es contar la historia de forma rápida, es importante que además se entienda de forma clara y bueno, y que sea novedosa, obviamente, que aporte algo más. Y ahora, como siempre, llegamos a la parte manual de estos podcasts. ¿Cómo crear el storyline de mi historia? Bueno, lo primero sería el protagonista. Tenemos que tener claro quién es nuestro protagonista. Y, esto es importante, para describirlo es conveniente hacerlo con su atributo dominante, es decir, con su profesión o con su rol, y no por su nombre. Además, podemos agregarle un adjetivo que lo califique y que nos muestre más esa faceta que es la más importante de su personalidad, que va a tener influencia en nuestra historia. Un adjetivo, no hay que empezar a ponerle calificativos, sino solamente uno que sea el que digas, ¡buah! Este es el importante para nuestra historia. Y este adjetivo, bueno, puede incluir incluso algún tipo de ironía, ¿no? Por ejemplo, que sea el adjetivo que nos indique cuál es su debilidad o flaqueza, ¿no? Y eso ya incluso nos da un poquito pistas de cuál es el conflicto interno del personaje. Y solamente con un adjetivo. Con la profesión o rol y con el adjetivo ya nos está diciendo muchísimo del personaje y de la historia. En nuestro storyline, por ejemplo, en lugar de escribir Manuel, que es un guionista pero no trabaja y cuida de sus hijos, lo que vamos a poner simplemente es un guionista en paro. O, por ejemplo, otro ejemplo, en lugar de decir Samuel López, un político que acepta sobornos a cambio de permisos de obras, lo que vamos a escribir en el storyline es un político corrupto. O, por ejemplo, una sirena enamoradiza. En lugar de decir Rosa es una sirena que busca desesperadamente que un hombre le corresponda a su amor. No. Simplemente con decir enamoradiza ya estamos hablando de cuál es el adjetivo que le califica y que, como decía antes, es un poquito su debilidad, ¿no? Y nos lleva al conflicto interno. Simplemente con decir que una sirena es enamoradiza ya sabemos que la historia se va a enamorar. Y se va a enamorar porque ella tiene propensión a enamorarse. Con lo cual ya estamos dando incluso el tono, el género, nos está diciendo muchísimo solamente con un adjetivo calificativo, ¿no? Un político corrupto. Bueno, ahí está la debilidad del político, que es corrupto. Y ya sabemos que nuestra historia va a ir sobre esa parte suya importante que es la corrupción. Ese político a lo mejor también es padre de 3 hijos, es un padre divino, o es un mujeriego que cada día está con una mujer distinta, o
no sé, muchísimas cosas que podríamos de ese político, pero lo que queremos resaltar en el storyline es que él es corrupto, con lo cual eso va a tener importancia en nuestra historia, que es corrupto, ¿no? Y con el guionista en paro, pues igual, lo que va a generar luego la historia es que está en paro, que tiene una necesidad. Y eso estamos determinándolo solamente con el storyline. Y, muy importante, el nombre nos da igual que sea de una forma u otra, a menos que sea un biopic y estemos hablando de Steve Jobs. Sí, ahí tenemos que decir que es Steve Jobs, a lo mejor. Pero los nombres es algo que nos da igual. Lo que nos importa aquí es el rol o la profesión. El segundo punto importante que tenemos que desarrollar es que tenemos que ver es el conflicto. ¿Cuál es el objetivo del protagonista y qué obstáculos va a encontrarse para conseguir ese objetivo? Y aquí podemos mencionar a los obstáculos en general, ¿no? O ser concreto y focalizar los obstáculos en el antagonista de la historia. Lo importante es que nos quede claro es eso, ¿no? Yo tengo unos objetivos y hay alguien que también tiene esos objetivos, con lo cual me va a impedir, ¿no? Me va a impedir llegar a esos objetivos. Vamos a volver a nuestros ejemplos anteriores para ver cómo quedaría el conflicto de cada historia. En la primera ejemplo sería un guionista en paro, desesperado, monta un negocio online de venta de pañales usados y se hace millonario de la noche a la mañana. ¿Dónde está el conflicto? Bueno, pues que ha montado, que de repente él tenía una necesidad que era monetaria, ¿no? De que estaba en paro, porque tiene una familia, por ejemplo. Bueno, pues monta un negocio y eso le hace ser millonario. ¿Es un conflicto? Bueno, pues sí, es un conflicto. No sé vosotros si os ha pasado alguna vez de haceros millonarios de un día para otro, pero no sé, a mí no me ha pasado, obviamente, pero intuyo que eso va a generarte muchos problemas que ahora ni imaginamos. Bueno, de eso iría la película. Vamos al segundo ejemplo. Un político corrupto decide huir del país para no ser apresado y se va a vivir a una favela. Bueno, ahí el conflicto yo creo que es más claro. Por un lado le están persiguiendo, ¿no? Le están persiguiendo porque le han descubierto que es corrupto y se va a vivir a una favela. Esto también ya de repente te abre, ¿no? Otro mundo. Uf, una favela, ¿no? Un tipo que a lo mejor incluso le ha hecho leyes y ha protegido siempre a los poderosos y ha puteado a las personas que menos tienen y se va a vivir ahí en medio de la favela. O sea, ya por lo pronto dices, uff, conflicto aquí hay. No sé qué va a pasar, pero conflicto hay. Y el tercero sería una sirena enamoradiza, conoce a un buzo que busca los tesoros hundidos, pero el buzo la ve solo como una ensoñación. Tenemos aquí a nuestra sirena que ya hemos visto que tiene una debilidad o una característica que es enamoradiza y conoce a un buzo, ¿no? Hay un barco, el buzo se pone a buscar los tesoros y ella ve al buzo y lo conoce. Pero ¿qué pasa? Que para el buzo ella es un sueño solo. Ahí está el conflicto, ¿no? Claro, aquí el antagonista de la historia es el buzo. En las historias de amor de estas románticos que decimos, no, ¿y quién es el antagonista? Claro, el antagonista no es siempre el supervillano del superhéroe. En una comedia de amor, en una comedia romántica, el antagonista es la otra persona. La persona de la que te enamoras y es la persona con la que te hace caso, no te hace caso, intenta vivir juntos, la besas, no le besas. Bueno, se convierte en el obstáculo, ¿no? En el obstáculo hasta que en la parte final pues ya se supone que se encuentra el amor, ¿no? En las comedias románticas. Y la tercera fase sería la estructura, ya que uno de los retos más importantes del storyline es resumir la obra en 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Tenemos que contar cuál es el detonante, ¿no? Cuál es la presentación del conflicto, cómo evoluciona la trama y el personaje, es decir, el desarrollo del conflicto, y cuál es el final de la historia, es decir, la solución del conflicto. No son necesarias más explicaciones, sino, en vez de un storyline, pues tendríamos un argumento, una sinopsis. Y vamos a terminar con los ejemplos anteriores para ver cómo evolucionan nuestras historias. Leo ya el storyline entero. Un guionista en paro está arruinado y desesperado por sacar a su familia adelante. Monta un negocio online de ventas de pañales usados y se hace millonario de la noche a la mañana. El éxito pone en peligro su matrimonio, el exceso de dinero trae problemas que jamás había imaginado. Al final decide vender el negocio e irse a vivir al campo para mantener a su familia a flote. Ya solamente con esas 5 líneas hemos entendido qué es lo que pasa en toda la película. El guionista que necesita dinero, se le ocurre la idea genial de vender pañales usados, bueno, ya veríamos cómo, es una idea, bueno, obviamente esto es así lo primero que se me ha ocurrido, tampoco le ha madurado mucho, pero bueno, una idea online donde de repente, yo qué sé, imaginaos que alguien quiere hacer bromas a sus enemigos o a sus amigos. Bueno, pues le contrata a este hombre que le venden pañales usados, que le llega a sus enemigos o tal. Esto habría que, obviamente, madurar en qué consistiría este negocio online, ¿no? Sobre todo para hacerle millonario.
Este storyline ha salido un poquito como de género comedia, ¿no? Claro, al ver el storyline también ya uno intuye cuál va a ser el género en el que se va a estar metida esta película, ¿no? Y bueno, al final él, pues lo típico, tiene que decidir entre los millones, toda esta cosa, que esta vorágine que le ha llevado, o la familia, y como es una comedia positiva y familiar, bueno, pues él va a decidir vender todo, alejarse de los millones, irse al campo con lo que ha ganado y seguir con su familia y un final feliz. La segunda historia sería: un político corrupto es descubierto y los tribunales le condenan a entrar en prisión, ¿no? Esto sería como el detonante, ¿no? Luego, el político decide huir del país para no ser apresado y se va a vivir a una favela con una nueva identidad. En la favela se hace notar y se convierte en un líder de los oprimidos. La identidad del político es descubierta y tiene que entregarse a la policía y entrar en prisión para mantenerse con vida. Ese sería ya el giro. Claro, lo importante aquí es todo el desarrollo del político con la identidad oculta en esa favela, cómo empieza a vivir con la gente que vive en la favela y cómo él, como tiene ciertas dotes de político, se va convirtiendo en un líder. Pero claro, ¿qué pasa cuando le descubren? Ahí está la historia, ¿no? Él precisamente, muchos de los males que haya en esa favela, él precisamente a lo mejor parte del creador de esos males, ¿no? Por sus malas gestiones de político corrupto, ¿no? Bueno, pues ahí de repente la policía, que era el enemigo, pues al final se supone que es el amigo, porque bueno, por lo menos en la cárcel no lo van a matar, o sí, no sabemos. Eso ya es el desarrollo de esta storyline. Y la última historia, la de la sirenita: una sirena enamoradiza ve trastocada su vida bajo el agua cuando comienzan a buscar un tesoro en el barco hundido donde vive. La sirena conoce a un buzo del que se enamora, pero él la ve solo como una ensoñación. La sirena y el buzo comienzan una relación amorosa bajo el agua. Cuando el buzo intenta quitarse la botella de oxígeno para besarla, muere entre los brazos de la sirena. Chan, chan, chan. Vemos esta historia y claro, también como que te lleva directamente a pensar qué género es, ¿no? A mí esta historia me ha salido y digo, bueno, yo creo que me sale como un cortometraje de animación, ¿no? Todo como muy visual, ¿no? Muy bonito debajo del agua, el buzo, la sirena, ¿no? Con esas imágenes muy lindas, ¿no? Y luego de repente, wow, un final dramático que bueno, en un corto de animación, claro, es más para adultos, no es algo infantil, puede tener ese tono poético, ¿no? Estos son obviamente 3 storylines que me han salido ahora pensando en unos minutos y claro, obviamente tenéis que pensar en vuestras historias y cómo desarrollarlas, pero es un ejercicio que está bien, ¿no? Y vamos a terminar con consejos para escribir storyline. Nada, son unos tips. El primero sería concisión y ahorro de palabras, obviamente, ¿no? Hay que escribir solo lo imprescindible. Ya vimos antes que es mejor describir a nuestro protagonista en tan solo 2 palabras. Un meteorólogo irritable, un futbolista ciego, un guionista sexy. Y bueno, esa síntesis hay que utilizarla con todas las frases del texto, ¿no? Porque tenemos que reducirlo todo a tan solo 5 líneas, ¿no? El segundo sería escribir en presente indicativo, ¿no? Nada de pasados, futuros, de condicionales. O sea, el protagonista está viviendo su historia en presente, ¿no? Que es como se viven las historias. Luego hay que utilizar verbos de acción, ¿no? Obviamente mejor poner monta un negocio, ¿no? En el caso del guionista en paro, que piensa en montar un negocio, ¿no? O sea, siempre tenemos que pensar en verbos de acción. También es importante no hacer falta, como decía antes, que especifiquemos el universo de la historia, es decir, la localización, la época, a menos que tenga especial importancia. Si os fijáis, da igual lo del buzo y la sirena cuando pase como pase, o incluso la favela, bueno, pues hemos puesto la favela, pero puede ser Brasil, pero la historia puede ser a lo mejor en Argentina y se va a vivir a Brasil, o si es en Uruguay, la historia en lugar de irse a lo mejor a una favela es a un cantegril. Bueno, eso ya dependería de la realidad de cada país, ¿no? Otro elemento importante es que una vez hecho el storyline de la historia, es posible que nos resulte muy poco original o demasiado reducida o que no tiene tensión dramática. Eso es algo normal, ¿no? Hay que pensar que el storyline es la estructura más pequeña que mantiene a un guión y que tiene que contener los elementos mínimos para luego poder interesar a un productor. O sea, la historia es, bueno, te he contado, tengo esta idea de la sirena, ¿qué te parece? Bueno, es algo mínimo, claro, luego esto hay que desarrollarlo, ¿no? Tampoco decir, ay, no, pero claro, sí, ¿se enamora o no se enamora? Sí, bueno, son 5 líneas. No tenemos que asustarnos. Pero ya dentro de la historia ya tiene que tener ese elemento que sea atractivo y que digas, bueno, vale, me gusta, veo aquí una chispita que podemos desarrollar, ¿no?
Y para eso, otra idea para probar nuestro storyline, para afinarlo también, la mejor forma es escribirlo y reescribirlo muchas veces, ¿no? Y también es aconsejable enseñarlo pues, a compañeros, amigos, familiares, recabar todas las opiniones posibles y ir reescribiendo hasta que sea claro y atractivo. Incluso también podemos reescribirlo pensando en géneros y formatos diferentes. O sea, vale, tengo esta idea, ¿cómo sería si fuera un cortometraje? ¿Y si fuera un largometraje? ¿Y si fuera una serie? ¿No? O si fuera de animación o un documental, o si es de terror. En el caso de La Sirena bueno, yo he dicho que se me ocurría para un corto, ¿no? Pero bueno, ¿y si fuera de terror el corto? ¿No? Sería totalmente distinto el corto de animación, ¿no? El cómo vive, cómo él ve al buzo, cómo al final esa especie de hacerlo tipo Tim Burton, que se enamoran y acaba con la muerte. Pero bueno, ¿y si hacemos una serie? Y hemos visto cómo La Sirena está con el buzo y hacemos una serie incluso de dibujos animados infantiles. Y luego toda la serie nos va dando la evolución de cómo es la vida entre esa sirena en el barco hundido y el buzo. Todas las aventuras que le pasan día a día. Y dice, bueno, vale, pues entonces si hago una serie infantil, pues capaz que el buzo no se muere al final, sino que es la vida entre ellos y que, bueno, pues siempre de vez en cuando puede quitarse la escafandra, darle un besito a la sirena, se vuelve a poner la escafandra y sigue en su vida, ¿no? Y hacemos una especie de Bob Esponja. Bueno, ese es otro juego, ¿no? Una vez que tengo mi storyline, ver qué tipo de géneros y de medios podemos hacerlo. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto qué es un storyline y cómo crear el storyline de nuestra historia. Quiero agradeceros a todos, muchas gracias que estéis ahí. Y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribiros a Guiones y Guionistas, tanto en el podcast, en iTunes o en iVoox, como en la página de Facebook. Lo compartís en las redes sociales o incluso podéis valorar en 5 estrellas en iTunes, en Facebook o darle me gusta en iVoox y así que podamos llegar a más gente. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!